Biswas, un fotógrafo muy importante de la India y además curador internacional. We have today Sandeep Biswas, who's gonna give his talk. He's very known internationally, and he's also a photographer and a curator. Además es curador de nuestro proyecto Galería Quarentena. Also, he's a curator of our gallery quarantine project. Que ha cumplido ya más de un año de vida, prácticamente llevamos 14, 15 meses desde que comenzó la pandemia funcionando como una plataforma de difusión de las artes visuales. The gallery just started a whole year working. We actually have been doing this for 14 months, and we've been sharing and giving this platform for artists to show their projects. Por otra parte, señalar que esta reunión está patrocinada, apoyada por una serie de instituciones. On the other hand, we want to let you know that this reunion is patrocinated by different organizations. Y las vamos a mencionar a continuación. We are going to mention them now. Wait a minute, please. En primer lugar, por la Universidad Austral de Chile. In first place, the Austral University of Chile. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Also by the Autónoma de Nuevo León University. Obviamente nuestra Galería Quarentena. Obviously, Quarentena Gallery. Y estamos muy orgullosos este año de contar con el apoyo de la institución VASA Project. We are very glad to be counting this year with the support from VASA Project. Una importante institución que promueve la fotografía y las artes visuales en el mundo. A very important institution who promotes photography and visual arts in the world. Donde contamos aquí en este momento con dos de sus integrantes, Roberto. Roberto, tradúcela nomás. We are today with two of the members of these organizations, which are Robert and Sandeep. Roberto, su segundo nombre, pero disculpa, se me olvidó. Roberto, excuse me, which is your last name? My last name is Mufoletto. Mufoletto. Okay. Sí, sí. Okay. It's Italiano, Sicilian name. And I'm second generation immigrant in the United States, but I live in Austria. Tradúcelo, por favor. Que él es italiano, pero su apellido es italiano, pero también tiene descendencia de Estados Unidos. En segunda generación. Bueno, él es el director de VASA Project y les queremos dar las gracias por estar apoyando la iniciativa de Focus 2021. He's the director of VASA Project, and we are very thankful for you promoting us from today in Focus 2021. I'm very happy to. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestro querido relator, Sandeep Biswas, que hoy dará su primera conferencia con nosotros en el Focus 2021. We want to welcome very much Sandeep, who's going to be giving his speech today, and we're very glad to have him here. En primer lugar, vamos a leer alguna referencia breve sobre su larga trayectoria. First, we're going to give a little background about his trajectory.
Primero la vamos a leer en inglés. Yo la voy a poner en pantalla para que tú la leas en inglés, por favor, Josephine, ¿ya? Para que te sea mucho más fácil. Ahí está el centro, Sandeep, lo voy a compartir. ¿Lo ves tú o no? No. Oh, no. Ya, ahí sí, por favor. Sandeep Biswas from India is a photographer with more than 2 decades of experience in art, commercial documentary, and social photography. He's currently busy dividing his time between practicing photography and as visiting professor at Institutes of Photography and Design in New Delhi. He's currently the senior curator of photography arts for VASA, an international online platform for media studies. His practice as a photographer has won him some precious awards, scholarships, and an artist residence program in the US. His work has been part of several international art and photography festivals. He has curated multiple photography and art exhibitions based on optical imaging for galleries and art institutions. Ok, gracias. Ahora vamos a, yo lo voy a leer en español, por favor, para que les traduzcas. Para que les traduzcas Now, leer en inglés. now Rodrigo is going to be reading the same thing, but in Spanish. Bueno, a la bienvenida a Sandeep Biswas de la India. Es un fotógrafo con más de 2 décadas de experiencia en el arte, el documentalismo comercial y la fotografía social. Actualmente está ocupado dividiendo su tiempo entre la práctica de la fotografía y como profesor invitado en institutos de fotografía y diseño en Nueva Delhi. Actualmente es el curador principal de artes fotográficas para VASA, una organización internacional, plataforma en línea para estudios de medios de comunicación. Su práctica como fotógrafo le ha hecho ganar algunos prestigiosos premios, becas y un programa de residencia para artistas en Estados Unidos. Sus obras han formado parte de varios festivales internacionales de arte y fotografía. Ha sido curador de múltiples exposiciones de fotografía y arte basado en imagen óptica para galerías e instituciones de arte. Sus obras han formado parte de varios proyectos privados y públicos y colecciones de arte alrededor del mundo. Por favor, Josephine, tradúceme lo siguiente. Quiero decir que fue bastante difícil sintetizar, reducir la biografía profesional de Sandeep, porque de verdad que tiene mucho trabajo, mucha obra y es una persona con mucha experiencia. It was very hard to reduce or synthesize Sandeep's professional biography because he is an artist who has done many things and has many projects and works. Bueno, y también señalar que como director de la Galería Quarentena y a nombre del equipo, señalarle que estamos muy contentos con contar ya con él un año ya como curador de nuestra galería, donde nos presenta cada mes importantes artistas fotográficos y artistas visuales de la India. Rodrigo and the team are very joyful to be coming with Sandeep as a curator in Quarentena Galería because every month he's been showing us different artists from India and making connections. Vamos a continuación a darle la palabra a Sandeep para que inicie su exposición, que va a ser súper importante que le hagas saber que ya tiene la posibilidad de compartir la pantalla y que por favor siempre te hable en frases relativamente cortas para que te permita también a ti hacer la traducción. Next, we will be giving the word to Sandeep, which he will be exposing his work. Sandeep, I'm going to have to ask you please to talk in short sentences so I'm able to translate. Welcome, Sandeep. Sandeep, unmute your phone or your microphone. I'm sorry, I just unmuted because I wanted to hear Rodrigo clearly. So thank you so much, Rodrigo. It's an honor to be here today, and thank you so much for inviting me. It means a lot. Dice que muchas gracias, que para él significa demasiado que lo hayan invitado. Con mucho I think when you spoke about me being in my biography as the curator of VASA, well, it's been an interesting journey for me, but I think it's been an equally interesting journey
which also I think needs mention is my journey as a curator with Gallery Quarentena, which has been another interesting little journey. And basically I find it very interesting to kind of reach out to photographers and bring them to you. Dice que cuando mencionamos su biografía, claro que es muy interesante todo lo que ha hecho, pero también para él significa mucho su trayectoria sobre él siendo curador en la Galería Quarentena. Ha sido muy interesante poder presentarse a distintos artistas y tener la oportunidad de expresarse mediante esta plataforma. Right. So I'm going to start. Should I start the presentation? Should I start talking about my work? Yes. Yeah, great. So here I am. I'm going to present the screen now. Share my screen now. Ahora va a compartir su trabajo a través de la pantalla. Right. So here we begin. So basically, curating was never on my mind. I'd never thought I would ever curate an exhibition in my whole life. My focus was always photography. Dice que él nunca se imaginó siendo curador, nunca fue su objetivo, sino que él solamente se imaginaba haciendo fotografía. So in a few years, quite a few years ago, actually, let's say about 2007, I was actually approached by an art gallery in Delhi to curate an exhibition, which just came to me by surprise, and I thought it was an interesting opportunity, so I accepted. Dice que hace un par de años, alrededor del 2007, una galería se contactó con él de Delhi y él accedió inmediatamente, le pareció bastante interesante. So you can see the leaflet on the screen right now, which where I had picked up 9 photographers who do different kind of practices, but mostly break out of the conventionalism in photography, more use photography as an art form than direct photography or as a documentary photography. So I identified these photographers and I chose them to be part of that exhibition, which went very, very successfully. It was quite written about and talked about in that year. I mean, this is, I think, 2007, as far as I remember. Dice que, como se puede ver en la plantilla, él ahí escogió 9 artistas, más que nada, bueno, de distintas formas de mostrar su fotografía, pero no, quiso más que nada centrarse en una demostración del arte de la fotografía, más que de una manera como documental, y que fue muy interesante haber hecho este proceso y le fue bastante bien. So after 2007, I did not curate much of exhibitions, but then in 2010, actually I did, in 2007, I did curate one more exhibition. I'll come to that a little later because that exhibition was a little different than what I was doing otherwise. But in 2010, I was approached by an university in Delhi called the Jamia Millia Islamia, which had this huge gallery to curate an exhibition for the World Photography Day. This exhibition went on for about a month. Dice que antes del 2007 nunca había hecho de curador, dice que el 2007 sí hizo una vez, pero que va a hablar de eso más adelante, y como dijo anteriormente, el 2010 fue la primera vez que él hizo de curador en esta gran galería de una organización de Delhi que le contactó y que le fue muy bien en ese trabajo. So you can see it's a nice, big, huge space. What I had done here was I had picked up 2 kinds of practices. One was how the photographers practice photography, and others was how the multidisciplinary artists practice photography. So I had kind of brought in the 2 different kind of practices where there was pure photography as well as photography, which was an element within many people's mainstream art practice, which was non-photographic art practice, but photography becoming an element within that. Dice que era un espacio muy grande en el que hizo esto y como curador quiso hacer 2 distintas prácticas. Una de esas era mostrar cómo los artistas, fotógrafos,
hacían su propia fotografía y la otra era como un medio más interdisciplinario entre las distintas prácticas que hay en la fotografía. So, sorry. So you can see these are some images from the gallery, some of the exhibitions. You can see on the right-hand side, these are the artists, the photographers on this side. So I had kind of placed them in a way that, you know, you could segregate the two practices and see them properly and individually. Dice que, como se puede ver acá, era muy amplio el espacio, que a la izquierda estaban los artistas y al otro lado estaban sus obras para segregar bien al artista de la obra y que se pudiera ver todo mucho mejor. So you can see here some of the images here. I'm going to go to the next. I'm not going to stop here much longer. I added some videos by some artists and photographers who were also using video as a medium. So we had a screening of videos of these artists and photographers which we used to run on a loop. Dice que, como se puede ver en las imágenes, ahí están las fotografías, pero que también utilizaron los videos como un medio bastante importante y fueron mostrándolos en la pantalla como se ve en esa foto y se iban repitiendo constantemente. So here on the left, the extreme left actually work is mine, which is here in the image. El trabajo de la izquierda es de él, de hecho. So you can see the gallery. So this is when you enter the gallery and then inside you enter these spaces. So it was quite an interesting space that we worked with. We worked with photographers. We also, in the outside corridor, we also did some display of photographs by the students of the university, while inside gallery was mainly practicing professional photographers and some of the art professors from the university, art and photography professor from the university, and outside were mostly students from the university that we had selected. Dice que ahí en el pasillo, como se puede ver, también los estudiantes de la Universidad de Delhi pudieron mostrar sus trabajos de fotografía y lo que estaba ya más dentro de la galería eran trabajos de fotógrafos profesionales y de algunos profesores de la universidad. So this exhibition was called The Tribute to the Lens. This is what the university, you can see what a pretty campus it is. You can see it's a beautiful gallery from outside. You can see that the grill, which you can see from inside on the right-hand side. And it was a pleasure being part of an university because my viewership was very different. It was a lot of hundreds of students and also certain community from a local community from the area, which is because Jamia University is also very different in terms of the way the community is out there. So it was interesting to get the community and the students come and visit the exhibition. Dice que la exhibición se llamaba Tributo al Lente. Ahí estaba mostrando las fotos del campus, que para él era bastante llamativo tanto por fuera como por dentro, y que para él fue un proyecto muy interesante porque pudieron unir a los estudiantes en esto y también el sentido de la comunidad en esta universidad era bastante distinto que en otros lados. So this was in 2010, and then in 2012, I co-curated an exhibition with the gallery that represented me. It was a gallery in Delhi called Abadi Art Space, run by a Spanish curator, which was a Spanish curator who had started this gallery in Delhi. And that gallery started to represent me as an artist. And then one day, the curator decided that we could co-curate an exhibition together, which was this one called this one, which is Unnatural Landscape. So there were three artists here. This work in the center is mine. And this at the bottom is actually a project I had done as part of the exhibition, which was I had actually reached out to some of my students to do some photographs on the subject, Just Another Usual Day. Bueno, estaba diciendo que lo que vimos anteriormente fue un trabajo del 2010, ahora está mostrando uno que fue del 2012, donde él hizo de co-curador junto a un español. Al principio a él lo llamaron para poder mostrar su trabajo, pero finalmente hizo esta exposición como curador en esta galería llamada Avid Art Space.
Si son muy largas las frases, pídele que las acorte un poco más. Sandeep, I'm gonna have to ask you, please, to make a little short sentence, please. Yes, I'm trying. So thank you for reminding me. Okay. So this was basically just another usual day. Basically, was a concept where the day and every day goes as usual, as normal, but you never know how unexpected the next moment can be. So that unexpected moment, which we never actually think about. So I had made my students think about that unexpected in a unusual day. It could be anything. So they had done photographs accordingly, and then I had installed their photographs like this. Dice que la idea de este proyecto, bueno, lo que se ve abajo en la foto son los trabajos de los estudiantes, y lo que hizo Sandeep fue decirle a los estudiantes más o menos que el concepto era el día a día, pero lo inesperado que puede ocurrir en el futuro de ese mismo día, y lo que hicieron los estudiantes fue intentar capturar eso y mostrarlo aquí en conjunto. So I'll move to the next one. Okay, give me a moment. Yeah. So this was an exhibition I had again done in 2007. I just put it in the end. I didn't put it in order. But this was an exhibition which I was commissioned by two doctors who had driven down to Delhi from London. So they drove down by car from London to India, and it was the whole exhibition was about the journey they made and everything they witnessed while on the road to India. So it's called A Long Road Home. Este es la exposición de la que estaba hablando, que hizo en el 2007. Aquí trabajó con dos comisionados que eran dos doctores que viajaron desde London a India, y básicamente el trabajo se trata del trayecto y del viaje que hicieron en ese viaje, ya que lo hicieron en auto. Se llama un largo viaje a casa. So it was supported by a photography gallery, and it was different, but it was an interesting exhibition for me to curate, to see a whole, it was a journey they made for about 3 to 4 months. Dice que aquí lo apoyó una galería, como se ve en la imagen, para hacer este proyecto, y que para él fue bastante interesante poder representar este trayecto que tomó alrededor de 3 a 4 meses. So actually after 2012, I did not curate for a long time, because actually I never tried to promote myself as a curator. I was a very happy photographer. Dice que después del 2012 no hizo muchos más trabajos como curador, ya que él no se estaba promocionando en ese sentido, sino que estaba más feliz con su trabajo como fotógrafo mismo. And so I actually never thought of going back to curating till I was in the US for a residency, an artist residency in a small town called Wilson in North Carolina in April 2018, where I met, sorry, yeah, you can finish and I'll continue. It's okay. Dice que él no se le hubiera ocurrido después del 2012 volver a ser curador hasta el 2018, que se fue a Estados Unidos, a un pequeño pueblo de Norte Carolina, y ahí comenzó de nuevo con otro proyecto. So exactly while I was there, Roberto Muffaletto, who's here, we can see is one of us, the director of VASA project. He actually was, I was not only there for a residency, but also for a photo festival, where Roberto had actually come to, as a curator with an exhibition on Ukrainian photographers. Dice que aquí fue donde se encontró con Roberto, que no solo estaba ahí como por una residencia como artista, sino que también fue a un festival de ucraniano, donde era como una junta de muchos fotógrafos alrededor del mundo. So Roberto and me got along, and he convinced me, and while between many conversations, he quite forcefully convinced me to
go back to curating, and he said, you know, you need to come back, and I have got this platform which is online, and why don't you curate India for us? Se me olvidó mencionar anteriormente que Roberto es el director del VASA Project y que él básicamente durante este tiempo convenció a Sandeep a volver a ser curador. So when I saw VASA and I went through the online platform, I found it very, very interesting, and I thought it was a good opportunity for me to come back, because I did not want to curate it's for the sake of curating, but I wanted to do what the kind of exhibitions I only wanted to do. Dice que le pareció muy interesante, además que la plataforma era online de VASA Project y que quiso volver a curar no solamente por el hecho de ser curador, sino que porque esto le da muchas oportunidades de introducirse a nuevas personas. So my journey began here. This is my first, what you see here is my first exhibition I did with VASA in 2019. It's called In Search of Dignity and Justice. So there were two bodies of work, In Search of Dignity and Justice and Thrice Oppressed, by this very, very important photographer in India called Sudharak Olve. Dice que este fue su primer trabajo como curador en 2019. Esta exposición se llama La búsqueda de la dignidad, la justicia y la opresión, y que aquí lo hizo en conjunto con el gran importante fotógrafo que es el nombre de la inscripción, Sudharak Olve. So Sudharak Olve is actually one of the recipients of one of the highest civilian awards in India for his work in photography. He's not only a photographer, he's also a human rights activist with the camera. Él ha sido ganador de uno de los premios más importantes en India de fotografía, y aparte de ser un gran fotógrafo, también él abdica por los derechos humanos. So in the work In Search of Dignity and Justice, you can see here, he's done this work about the conservancy workers or the sanitation workers who clean sewer lines. In India, this has been a practice for a long, long time, but it's now being banned. Dice que el trabajo, como se puede ver en la imagen, básicamente se trató sobre distintos residentes y el trabajo sanitario que se hacía en la India, que fue practicado por mucho tiempo de esta manera y ahora ya no está prohibido. So because of many, many lives lost doing this work, and Mumbai, his work is from the city of Mumbai, which is the financial capital of India, but infrastructurally, the city can be a mess at times, especially during the rains. The city can drown. The sewers are so bad. Dice que básicamente se prohibió por la cantidad de vidas que se perdieron en estos trabajos, además que en esta ciudad la infraestructura estaba bastante mal hecha y con las lluvias, etcétera, era muy peligroso. So I'm going to continue. Some of the images are going to be pretty disturbing, so please hold on to yourselves, because the next, I'm not show you the whole exhibition, of course, but the images can be very disturbing, but the 3 or 4 images that I'm going to show you. Dice que ahora va a mostrar algunas imágenes de la exposición, que no la va a mostrar entera, pero que hay que tener un poco de precaución, ya que las imágenes pueden ser un poco impactantes. So you can see this is like a man in a complete, blocked sewer. So, you can imagine the condition they work with, and they are very badly paid. They're very poor people, actually very, very poorly paid people. Así que como se puede ver aquí en la imagen, es un hombre que estaba prácticamente ahogándose en el barro, que las personas que trabajan aquí, como uno puede deducir, eran bastante pobres y las condiciones eran muy insanitarias. These basically these people are also known as manual. Excuse me, can you repeat the last part? My internet got down. So they are also known as the manual scavengers. Dice que también son conocidas estas personas como excavadores humanos.
So you can see, the kind of work they do, the kind of thing they deal with, the situations they handle. I mean, and then also you can see that, they don't even have proper gears to deal with the conditions they work with. So the municipality doesn't even provide them proper gear. They just are on their own in their regular clothes, without helmets, without gloves, without any protective gear. Como se puede ver en la imagen, hacen muchos distintos tipos de trabajos bastante fuertes, además que cabe destacar que la municipalidad no los provee de ningún tipo de indumentaria para hacer esto, no ocupan cascos, no ocupan guantes, nada por el estilo, por lo que es bastante peligroso. So you can see how, I'm just going to run through this image. I'm not going to talk much about this. And this is the other body of work called Thrice Oppressed. This is about women who go through operation, basically who are oppressed because of the patriarchal society in India. And especially, it doesn't happen in the cities, but some very remote villages, sometimes women are not treated equally, and men, it's a male-dominated society. So women go through certain oppression because of the male, basically the patriarchal culture in those areas. Dice que estas imágenes representan más que nada la opresión y el patriarcado es muy dominante en la India, y cómo las mujeres pasan por distintas operaciones y cirugías, más que nada por el mismo patriarcado, los mismos hombres que lo proveen. Josephine, dile a Sandeep, por favor, que no se censure, que muestre las imágenes nomás sin ningún problema, que aquí no hay niños, así que las muestre tranquilamente, que no se autocensure. Sandeep Rodrigo says, you don't have to censor yourself if you don't want to. There's no children watching here, so in case you want to show all the pictures or some that may be a little more disturbing, you are... Okay, but there are not going to be any disturbing pictures after this from here. This is going to be the only one, because he works on this subject, and he's an important photographer in India, because he's more of a kind of a man who creates awareness, and is more of an activist. So yes, I understand, but this is going to be the last image that you're going to see. Apart from that, it's not going to be, the rest of the other images are going to be fine. Dice que estas eran las últimas imágenes que eran un poco más impactantes, que el resto de las imágenes ya no son tan fuertes de ver. So I'm going to go straight now to the this. So every body that I'm going to show you, I'm going to end with a slight text to make you understand their works. So just a few lines. Sudarak always work addresses the marginalized people of India. He addresses violence against women, thrice oppressed, and in search of for dignity and justice, the untold story of Mumbai's conservancy workers, the dehumanizing conditions of the sweepers of Bombay. Dice que después de cada trabajo que muestre va a dar como una de estas pequeñas conclusiones más o menos del trabajo. Lo que dice aquí es que Sudarak Always, su trabajo se dirige a la gente que está marginada en India, también mucho a la violencia de la mujer, en la opresión, la búsqueda de la dignidad y la justicia. Una historia no contada por Mumbai y la conservación de los trabajadores. Y también sobre las condiciones deshumanizadas de los trabajadores en Mumbai. So Mumbai is the present name of the city. Bombay used to be the older name. So I'm moving to another photographer called Pooja Irana. Now I don't think it's going to take that much time to go through each photographer. So this was my second exhibition with VASA, contemplating the urban. Pooja Irana is primarily a multidisciplinary artist who also uses photography.
Ahora va a seguir con la siguiente presentación, donde él hizo de curador el siguiente trabajo que hizo con VASA Project. Este es un fotógrafo llamado Puja Irana, y en este trabajo fue más que nada como se juntaron distintos artistas y utilizaron la fotografía para este trabajo. So she uses photography and technology basically to talk about the changing urban spaces of the city of Delhi where she lives. Utiliza la fotografía y la tecnología para mostrar los cambios en los espacios en la ciudad, etc. So it's more of Excuse me, can you repeat? it's more of a metaphor rather than a direct representation of the city. Es más una metáfora más que una... So she uses metaphor. Sí, utiliza mucho la metáfora más que representar la ciudad tal como es. Can you hear me? Uh-huh. Yeah. So she uses metaphor and uses technology and photograph together. So this is her. So she says, through my work, I represent man-made structures which talk of human beings, their presence, expressions, mind, and emotions. So you can finish this, and then I can move to the next. If you can translate the first line. Sí, mi internet está un poco malo por si acaso, por si es que de repente me cortó. Básicamente estaba diciendo que como dijo anteriormente, el trabajo mezclaba todo lo que es la fotografía, la tecnología y mucho la metáfora. En este siguiente párrafo dice que a través de su trabajo muestra las estructuras hechas por el hombre, que dicen mucho sobre el ser humano, su presencia, las expresiones, su mente, las emociones y su existencia física. Should I read the last part too? So I was on, sorry. If everybody wants to, can just read it on their own, and you can read it and you can translate it. Yes, why not? Ya, voy a leer la siguiente parte. Dice, esto es sobre el artista. Fui nacida en Delhi y crecí muy rápidamente en la metrópoli junto a mí. O sea, la ciudad creció mucho junto a ella. Mucho antes de que pudiera darse cuenta de la vida metropolitana que estaba alrededor de ella, esto se transformó en su descendencia cultural. Eventualmente se convirtió en una media expresión muy importante para ella y lo predominó mucho en su persona, predominó mucho todo lo que era la ciudad y la cultura. So next exhibition that I did was called City Unclaimed. So another very important artist in Indian contemporary scene right now, Gigi Scaria. Mostrar la siguiente exhibición de Gigi Scaria. And his exhibition is called The City Unclaimed, where he also talks about the changing urban spaces, but he talks more from the perspective of a migrant who has moved from another place to Delhi, from a smaller city to Delhi. Dice, bueno, esta exposición se llama La ciudad no reclamada. Ella muestra mucho también la perspectiva de la ciudad, más que nada desde la vista de un extranjero. So you can see, he also kind of used it. A photographer again is an artist. ¿Se cortó? Sandeep, your voice is breaking. Right. Sorry. So he is an artist who also uses photography, and he talks more from the perspective of a migrant who's moved from a smaller city to Delhi. Excuse me, can you repeat the last part, the last sentence? Am I audible now? Am I clear? Yes, at times. Okay, so Gigi Scaria is an artist who also uses photography. Bueno, And he works, and yes, he basically reconstructs images with help of photography and technology. And his work is again urban
places, but more from the perspective of a migrant rather than a inhabitant like Pooja Iranna, unlike Pooja Iranna. Como se puede ver en la imagen, ella trabaja con la fotografía, pero principalmente ella va construyendo la imagen a través de el computador, va pegando, por decirlo así, distintos trozos de distintas imágenes, pero a diferencia del artista anterior, ella lo hace desde la perspectiva de un inmigrante. So you can see these images that is made. So it's he kind of, you can see how interestingly he kind of reconstructs the whole expansion of the city. So Bueno, acá, there's instead of translating to me, I think that would be eh, better. como se puede ver en las imágenes, ella reconstruye las imágenes, va agregando distintos trozos y eso representa más que nada como la rapidez en la que crece la ciudad. Should So you I can see translate? that. Yes, please. And the one who know English can read it instead of, so it saves time. Yeah. Yeah. Ahora voy a traducir el siguiente párrafo. La ciudad no reclamada trata con distintas partes típicas del sistema urbano en India que se ha creado y ha trabajado, o sea, ha ocurrido a través de la migración de la población. Está constantemente evolucionando. Su naturaleza, cada parte de la naturaleza, o sea, de la ciudad, reclama una veracidad. Más que nada, de lo que se trata el trabajo es la poca tensión que hay en el sistema, la lógica del crecimiento de la ciudad. Por decirlo así, crece y decae en su propia lógica. La poca como trascendencia que hay en este crecimiento que hay es de lo que se trata su trabajo y entender que el tiempo no crea un orden en la organización de las cosas en la metropolitana. Can I move to the next image? Yeah. So this is a Dutch photographer that I had curated for VASA again. She's again an artist, but who primarily artist who uses drawings a lot. And then she started to photograph the kind of drawings she was doing. She started to convert those drawings into photographs. Este es un trabajo de una fotógrafa holandesa. Ella utiliza mucho lo que es el dibujo y lo agrega a la fotografía. So she uses models and real animals. So the models are trained to work with the animals, and the animals have a trainer who. So the snakes on the head are actually real, who actually would be moving on the head. Esta fotógrafa utiliza modelos y animales vivos. Las modelos están entrenadas para trabajar con estos animales y viceversa. Como se puede ver en la imagen, la serpiente que esta mujer tiene en la cabeza es real. So this is from you can see Muse and Chimera. These are images from the series Muse, where she's used, even the scorpion is real, and then there's the model who's been trained to stay calm with the animals. So it's basically about the relationship between man and nature. Lo que quiere representar a través de estas imágenes es la relación entre el humano y los insectos o los animales. Como se puede ver en la imagen, aquí el escorpión también es real y los modelos están entrenadas para mantenerse en calma durante la fotografía. So you can see more here. Acá se pueden ver más. So yeah, and so this is another series called the Chimera, which also uses human body as part of nature, but here she's using a contortionist to contort the body and kind of create shapes beyond the human figure. I mean, break the human figure, the reality of human figure, and recreate the form. Esta es otra serie de la misma fotógrafa. Aquí ya no utiliza animales, pero trabaja mucho con el cuerpo humano, como se puede ver. En esta imagen es una contorsionista. Y la idea de esto es realizar distintas figuras que vayan fuera de lo humano.
So these are from the series Chimera. Estas son de la misma And, serie. yeah, so you can read this. This would be more clear. If you can translate this. La artista holandesa practica, recrea todo lo que es surreal, poético y metafórico en un mundo de relaciones entre el humano, el cuerpo humano y ciertos elementos de la naturaleza que no tienen una representación literal. En sus imágenes, el humano es solamente el cuerpo físico que contiene la persona. No tiene más relevancia el cuerpo que eso. So here I begin my first exhibition with the Gallery Quarentena, which was earlier this year, Behrupiyas by Bhavesh Bhatti. Esta fue la primera vez que él trabajó con la Galería Quarentena del artista Bhavesh Bhatti. So basically, Behrupiyas are impersonators who dress themselves up. So basically, they change their, they dress up as somebody else. It's a centuries-old tradition in India, and it was a form of entertainment or as a theater in the ancient India. Lo que se ve en la imagen son imitadores, lo cual es bastante típico en la cultura india. Antes se utilizaba mucho para la entretención, y lo que hacen estas personas es, claro, vestirse de otras personas y maquillarse, etc. So these are portraits of these people. Now this is a dying tradition, so they're not more than about 100 Behrupiyas surviving in this country is what I think I hear, but I think they're not, I mean, there may be more than 100, but not many anymore. Aquí se puede ver otro portrato, y bueno, esta tradición está actualmente decayendo en la India, por lo que no quedan más de 100 artistas que realicen este trabajo de imitar. So Bhavesh has done these portraits of these people. You can read, you can translate this. Or I think, yes, you can please. ¿Es una mujer, fotógrafo? ¿La fotógrafa? Mujer. Okay. Si no me equivoco. Voy a traducir el siguiente párrafo. La joven fotógrafa india Bhavesh Bhatti, los portratos que hace muy vibrantes y espirituales de Behrupiyas o los imitadores, hace una gran documentación de las pocas tradiciones de entretenimiento que quedan de la cultura que está muriendo y que es muy antigua en India. Esta manera o forma de arte que está desapareciendo lentamente, está tradicionalmente, es una imitación de la mitología india y de la historia de los caracteres que ahora se están adaptando. Pero también imita lo moderno y lo occidental. Las personalidades que van surgiendo día a día en la cultura y que van en contra de muchas maneras de entretenimiento modernas también. You can avoid reading my name. It's actually, I've just taken it as a screenshot, but yeah. So I'll move to the next. This is another photo. This is the next exhibition I've done for Quarentena by B. Ajay Sharma, who's primarily a performance artist, but uses photographs to document his performance. Bueno, este fue el siguiente trabajo que hizo como curador en la Galería Quarentena. Este trabajo es de Ajay Sharma, que aparte de ser fotógrafo, él actúa, por decirlo así, también en sus imágenes, él forma parte como modelo. So I kind of found the images quite strong and interesting, and the colors very interesting. So, and it's the subject he works on is thanatophobia, which is basically about fear of death, which is he's talking about his own fear of how he deals with the fear of death, or how he has been dealing with the concept of fear of death since his childhood. Como se puede ver en las imágenes, tiene unas imágenes muy fuertes en tanto a color, son bastante potentes, y se tratan más que nada sobre cómo él lleva el miedo a la muerte, cómo él ha intentado controlar y llevar a cabo este miedo a la muerte que él ha tenido desde pequeño.
So I'll just, if you could quickly just translate it in a, if you, just the main points, you can maybe just translate a little bit. Para traducir más o menos lo más importante de este párrafo, habla sobre las distintas capas que utiliza el artista, que habla de sus memorias de pequeño, él va como creando un conflicto que ha tenido él sobre su miedo a la muerte, utiliza la fotografía y la transforma en una percepción muy surreal. So this is an ongoing exhibition presently. It's an ongoing exhibition with Quarentena by a very young photographer I just came across by chance, by Kushal Kapoor, and his work on shadows called Dialogues. Esta es la última trabajo que ha hecho con la Galería Quarentena como curador. Este es un fotógrafo muy joven que trabaja con las sombras. La exhibición se llama Diálogos. So this is a small little clip from his statement, little piece from his statement. So, yeah, you can just... Diálogos es como una visión personal del trayecto muy íntimo que ha tenido en su interior este fotógrafo. Las sombras juegan una parte muy importante de la fotografía, ya que recrean un universo alternativo de ilusiones que conectan con distintos momentos personales, emociones, el sentido del tiempo y su existencia. And this is also an ongoing exhibition with Quarentena right now by Jayanta Roy, is a photographer based out of Calcutta in India and in the east of India. His work called Kashmir, a Heaven in Sorrow. Bueno, este es otro trabajo con Galería Quarentena que todavía está persistente. La artista llamada Jayanta Roy hizo esta serie de fotografías que tienen como nombre Kashmir, un cielo disculpen, déjame... So Kashmir is actually the northernmost state in India. It's actually very, very beautiful. A lot of snow. It's quite very cold out there. Beautiful mountains. It's also compared to Switzerland. Bueno, Kashmir es un lugar en India, no es tan triste como se ve en la imagen y por el nombre que tiene también la exhibición. Es un lugar muy frío, de mucha nieve. So, but only problem is that why he calls the series is called Heaven in Sorrow is because it's also a conflict zone. It's a war zone. It's actually bordered with Pakistan, where there is a lot of war and conflict happening. La verdadera razón por la que el nombre de esta exposición es El cielo en tristeza no es más que nada por el paisaje en sí mismo, sino porque es es una frontera, Kashmir es una frontera con Afganistán. Disculpen, con Pakistán. So the people here are kind of sandwiched between the separatists who support the Pakistan. There are people who support Pakistan, and then there are people who support India within the population. So the normal people, the general people, are kind of sandwiched between the separatists and the army. So their lives are quite difficult. Dice que se demuestra mucho en su trabajo los conflictos y la separación que hay en la población que está a favor de la frontera de Pakistán y la población de Kashmir, y que es muy complejo todo lo que ocurre en ese sector. So you can just quickly do a quick, maybe just the relevant parts of translation, please. Una pequeña traducción sobre este texto básicamente explica la belleza que tiene Kashmir como lugar y también los grandes problemas que hay entre la gente que está recordada constantemente de la guerra que está sucediendo al otro lado de la frontera.
So unfortunately, Kashmir is under terror attack quite a lot in India, and people find it very difficult to stay there. And it's actually, even tourists find it very difficult to go at times there. Kashmir es un lugar que está constantemente atacado en India. Es muy difícil para todos los ciudadanos, incluso para los turistas, poder acceder al lugar, dado que puede llegar a ser un poco peligroso por esto. By photographer Yasir Bakili, who lives very far from the city in a town called Valsad in the western state of Gujarat. Este es otro trabajo que he hecho con Galería Quarentena, con el artista llamado Yasir Bakili. El nombre de esta exposición son cuadrados que respiran. So he kind of does very surreal landscapes of the place that where he lives, the areas of within the vicinity of his very stays. Excuse me, can you repeat the last part? Yeah, so he basically works on the landscape of which is around him in the vicinity of the where he lives in India. Bueno, él trabaja In this más series, que he's nada working on the landscape. trabaja más que nada con el paisaje que está alrededor del pueblo en el que él vive. Esas son más o menos las imágenes que se ven en la pantalla. So you can just pick up the important parts and just translate those only, please. Las fotografías de Yasir son un poco hipnóticas, intenta tratar más que nada con silenciosas preguntas que se pueden hacer en tanto a la relación de la intervención del ser humano y el mundo natural. Muchas de las imágenes nos transportan a un lugar muy surreal sobre el paisaje que no ha sido tocado por el ser humano y nos hace repensar mucho sobre la existencia humana y la responsabilidad que tenemos hacia nuestro propio planeta. So this is another exhibition that also again happened with Quarentena, which is called For the Promised Heaven in the Sky by Vinod Babu Venkapalli, whose work is based on superstition, belief in superstition in a certain community in the south of India. Esta siguiente también es un trabajo de un artista llamada Vinod Babu, de Galería Quarentena. El nombre de la exposición es Para el paraíso prometido en el cielo. So these people are very financially, they live a very hard life, and they kind of are very superstitious and very ritualistic, which is kind of the only escape they have from their difficult world. Dice que la gente que vive en este lugar y la que se trabaja a través de la fotografía vive una vida muy difícil financieramente y utilizan mucho lo que es la espiritualidad, la religión y los rituales para sobrellevar esta vida tan compleja. So this is a little thing. Maybe I think just maybe just only the relevant points can be translated, just to clear what it's all about. El paraíso prometido en el cielo es una historia que vive llena de esperanza y que también intenta como dirigirse a los dioses para que le den un poco de atención a la gente de esta comunidad. So these communities are socially and financially quite live very difficult lives. So that's one of the reasons for the practice. Esta gente socialmente y económicamente vive una vida muy, muy difícil, que es lo que quieren representar la artista. This is another exhibition that happened previously with Quarentena by Sabrina Osborne, who is an India-based artist, but now based in London in England. This is where she has used her own portraits with certain, you can see, devices which basically are gauging devices, gauging devices, basically to
kind of talk about the expectations of women or the measuring, how people measure women and their roles in society. Bueno, esta siguiente exposición es de una artista de India que actualmente está viviendo en Inglaterra. Lo que hace ella es utiliza portratos de distintas mujeres y distintos dispositivos que se utilizan en las mujeres para mostrar un poco como la opresión y la cultura de este país. So you can just take the important parts here and just explain that. Bueno, Sabrina lo que hace principalmente es colectar estos portratos de ella misma son de durante su infancia. El título de esta exposición es Calibre. Lo que hace para ella, o lo que significa esto para ella, es como una propia examinación de sí misma, utilizando el término calibre. Cada foto que se puede ver en la imagen invita a la persona que está viendo que intente como procesar cómo cada uno intenta penetrar en el mundo exterior. Sorry. Okay. So this is another very interesting photographer that was an exhibition with the VASA project by photographer Malkiyat Singh. It's a series called The Soul of Sikhism. Sikhism is a religion in India, which is basically a religion that broke out of Hinduism and found a new religion to protect Hinduism. They were warriors. Bueno, esta siguiente se trata es uno que hizo para VASA Project. El artista se llama Malkiyat Singh y el nombre del trabajo es El alma del Sikhism. El Sikhism es una religión que es parte de India y que buscaron las personas de ese país para como una alternativa aparte del hinduismo. De ahí nació esta religión. So Malkiyat Singh for the last 2 decades has been photographing the lives of various lives of Sikh community in various parts of India. Él ha estado fotografiando durante 2 décadas la vida de distintas personas alrededor de toda India. So the community actually is more about social service. So they, here you can see in these 2 images, they're cleaning the pond of one of their temples. So the whole community comes together and they do they clean up the whole temple. It is a very famous temple called the Golden Temple in Amritsar in India. Las comunidades que se ponen en las imágenes se basan mucho en todo lo que es el servicio social y se juntan todas las personas, en este caso, como se puede ver en la imagen, para limpiar un templo, que es algo que los junta a todos y es un objetivo en común que tienen. So basically he has spent his life traveling and he is religious and he believes that the way he uses photography to talk about Sikhism. Bueno, el artista se ha dedicado toda su vida a viajar para poder sacar todas estas distintas fotos. Él es muy religioso y por eso utiliza la fotografía para demostrar esta religión. So I think what I've already explained is part of this. Would you like to translate some of this? A little bit. Bueno, Yes. este artista lo que quiere documentar de la comunidad es el viaje como por decirlo así, contando un cuento. Él también es religioso y sigue esta disciplina y esta religión bastante fuerte. Por eso ha trabajado por casi 2 décadas para vivir y saber cómo experiencian todas estas personas los distintos aspectos de la vida en términos religiosos. This is a photojournalist called Parth Sanyal, who used to be a Reuters photographer with Reuters a few years back, but now he's a personal photographer of a very famous Indian politician and leader. Bueno, este siguiente fotógrafo, Parth Sanyal, es un fotógrafo y periodista. También, bueno, él antes se dedicaba más a todo lo que era escribir para distintos diarios, etcétera, pero ahora se dedica a sacar fotos para un político de India.
So you can see here, this is a series he has worked on, what he travels with the politician, and the series is all about how people react when they see the leader, how kind of what they do to get a glimpse of their favorite leader. Bueno, lo que realiza este fotógrafo es que él viaja con este líder político e intenta demostrar o fotografiar, en este caso, las reacciones de las personas cuando ven a este líder y cómo ellos intentan buscar su atención. So in this picture, you can see the man in the cap is the leader, Akhilesh Yadav, who see, you can see, I mean, it must be quite overwhelming for you to see this kind of crowd and how people actually reach out to the leader. I mean, you can see that whole hero worship happening here. Como se puede ver en la imagen, el hombre que está dentro del auto, él es el líder político y se puede ver la reacción de todas las personas que intentan llegar hacia él y poder comunicarse con él. So it's quite a frenzy for people to see their leaders in India. They kind of can see what extent they go to. So you can just... No es muy común para la gente de India lograr ver a sus líderes comúnmente, por eso es la reacción que se puede ver en las imágenes. Right. This is a young photographer had discovered from a small town in India called Rajkamal, and his body called The Sound of Silence. Este es un joven artista de India que viene de un pequeño pueblo y su exhibición se llama El Sonido del Silencio. So Rajkamal basically talks about his life as a queer or somebody who is in a same-sex relationship in India. I mean, in India, the society being very conventional, very conservative, it is can be very difficult for certain people to break out of the conservative minds of the people around them. So being into a same-sex relationship can be a taboo. Bueno, lo que demuestra mucho este artista es su vida siendo parte de la comunidad LGBT, ya que es muy convencional todo lo que la percepción sobre este tipo de temas en India y cómo se ve en este país el hecho de tener una sola pareja de por vida. So though it is getting accepted slowly, but it is still not easy for the people who choose that life. A pesar de que lentamente son aceptados en la sociedad, es bastante difícil para la gente que escoge este estilo de vida. So if you can just take the important points from here, please. Estos portratos donde se incluye a su persona se tratan sobre la realidad de su vida, que él no puede hablar explícitamente y abiertamente dentro de su sociedad. Él trata de mostrar mucho sus emociones y los incidentes que han pasado a lo largo de su vida. Para él dice que le sirve mucho entender cómo y por qué lo tratan como lo tratan, y le da una fuerza para hablarlo desde dentro de su corazón. This is a young photographer, now very upcoming photographer called Taha Ahmed, who has worked on the community which does a certain craft in a city called Lucknow in India. It's a dying craft, almost dead now, but it's a very old traditional craft called Badla. Esta es una joven artista de India que demuestra una artesanía que se hace mucho en India, pero que está lentamente desapareciendo en la cultura. So he has spent time with them and documented their lives. And slowly, as he documented, the people who were practicing the craft were also vanishing within that time. Ella se ha introducido en la comunidad para poder ver cómo trabajan estas personas y así representar la artesanía que ellos hacen que va decayendo lentamente.
So if you can just pick up the points here, please. Su trabajo llamado La canción del cisne se trata más que nada sobre la vida de los badlas, que es la comunidad y sus familias, los problemas que tienen, y el Mukaish Badla, que es la artesanía como una manera de mostrar como la cultura que existe en esta sociedad. This is a young photographer, Masood Sarwar. I think he's also watching this talk today. He's here. So he is from an eastern state in Bengal, in a town called Murshidabad, and he has worked on. He has worked on the life of a very small village community, where they use the people are used as cheap labor to make a tobacco product called the bidi, which is a very cheap alternate to cigarettes, and it's bad for health, even to work. And you can see the children also in the while mothers are making. Yeah, sorry. Yeah, please. Un joven artista llamado Masood Sarwar, que de hecho está aquí hoy día con nosotros. Él es de Bengal y como pueden ver en la imagen, su fotografía trata sobre una pequeña comunidad y el trabajo muy barato que realizan en India formando tabaco y cigarros que son muy malos tanto para el planeta como para la salud propia. Y bueno, se puede ver en la foto el impacto que tiene esto sobre la gente que trabaja para el tabaco. Because people are very poor in these areas, they are forced to do these cheap labor work for survival, and regardless of the health hazards. La gente de esta comunidad es muy pobre y se ven forzadas a hacer estos trabajos a pesar de que es muy malo para su salud, ya que deben sobrevivir. While the men in the families go out for to look for manual labor work, the women and the children in the houses, they do the rolling of the bidis to earn that extra money. Mientras que el hombre de la familia va a buscar un trabajo más manual, las mujeres y los niños son los que se dedican a hacer este trabajo para hacer un poco más de dinero para la familia. So you can just quickly. Aquí dice que esta es una historia de cada pequeña niña en Murshidabad, el distrito de Bengal, en India. Ellos se ven en la calle enrolando estos distintos tabacos dentro de pequeños lugares, en lugares abiertos también, y creando estos cigarros para todo India. Sorry. So in between, I curated a couple of, while I was in the US, I met some American photographers who I curated for VASA. So this is one of the two I curated. This is Fran Forman, who's quite an important photographer in the US, and her work called Midnight Sun. Esta es una artista del que él fue curador de Estados Unidos, ya que él hizo de curador para dos estadounidenses. Su trabajo se llama Sol de Medianoche. And her work is mostly very surreal and poetic. She uses photographs like poetry, where she uses photograph and technology, and she calls her work photo painting. Bueno, su trabajo es muy poético, utiliza la fotografía y la tecnología y también todo lo que es la pintura a través de la computadora. So you can see very surreal kind of imagery that she creates. Very fantasy world, like a fantasy world. Muestra mucho un mundo bastante fantástico. So this is a little, just to lead you to her work. If you can please translate this. Fran Forman, la artista, recrea un mundo de misterio y fantasía para soltarse y perderse a sí misma dentro de este universo creativo.
Right, thank you. So, and there's another photographer that I had curated called Vaughn Sills, whose body of work called Beyond Words. Este es otro artista para el que él hizo de curador llamado Von Stills y su trabajo se llama Más allá de las palabras. And her work is more about memory. And she collects these old things that are relevant to her life. She creates these still lifes out of those elements. You will see the Oxford Dictionary, which was an inherited dictionary for generations, which she still has, used as the common element to kind of bond, create the bond of her family memory in her images. Esta artista trabaja mucho con distintos elementos, como se puede ver, el libro que sale, que es como la base de su trabajo, es el diccionario Oxford, que fue muy típico de su generación, y va agregando cosas por encima o alrededor de ello para juntarlos y dar un poco de sentido sobre su familia, etc. So yeah, you can this kind of explains her little work. If you could please just pick up the important points. Aquí ella dice que ha tomado objetos de la naturaleza uno por uno para preservarlos, como por ejemplo el esqueleto de un cierto animal, huevos, cosas de la naturaleza, y los ha puesto por encima de su trabajo, que esto representa mucho el lugar donde vivían sus abuelos, que ella visitaba todos los veranos, y le recuerda esta belleza del lugar y de su infancia. So this is my present ongoing exhibition with VASA, which started in June. And a very important Indian contemporary artist called Sushanta Mondal, who uses mechanism. He creates these mechanical structures, and then with motor and mechanism, and then uses photography as an element within, he projects photographs on them. Bueno, esta es una artista llamada Sushanta Mandal. Esta exhibición comenzó en junio y ella es una artista muy importante contemporánea. Lo que utiliza ella, como se puede ver en la imagen, mucho es todo lo mecánico, entonces incorpora estas estructuras mecánicas junto a la fotografía y proyecta distintas fotos. So the exhibition is called A Few Moments of Now and Then. I'm not, so you can see here that he uses mechanism. He's used magnifying glasses that move and magnify areas of the photographs that people can see. El nombre de su exhibición es Unos pequeños momentos de ahora y de antes. Como se puede ver en la imagen ella proyecta todas sus fotos aquí y es bastante visual, más que nada como para verse en una galería. So you can just quickly just pick up the important points from here, please. Ella básicamente utiliza distintos materiales ordinarios del día al día para confrontar para hacer más que nada ambientes muy interactivos. Ocupa mecanismos que para ella parecen bastante fáciles de utilizar y a veces construye distintas cosas para así hacer como los pone todos juntos para hacer como crear para lo que es para ella muchas posibilidades de distintas narrativas a través del tiempo. So now that's the last exhibition that I've curated with VASA, and of course you've seen the last ones that I curated with Quarentena earlier. These are exhibitions. I'm just not going into any text, but just 2 images each from 2 exhibitions that I'll be curating in the next couple of months. Esta es una de las últimas exhibiciones del que él fue curador, de Samuya Candelwal, y próximamente va a mostrar 2 exhibiciones que se vienen para futuro. Va a mostrar 2 imágenes por exposición. So this is an exhibition that's going to happen with Quarentena in I think end of this month by photographer Soumya Khandelwal, who's done this work on child brides of Shravasti in India. Child marriage is a problem. So she has documented a village where
girls get married very, very early in, yeah. Esta es una exposición que se va a mostrar en la Galería Quarentena a finales de este mes. Este artista trabaja con el matrimonio infantil, las niñas que son obligadas a casarse a una edad muy temprana. So because in many communities, girls are considered a liability in certain communities and small villages because of also financial constraints of the parents. They try to marry off their children to get rid of the responsibility. Muchas comunidades, dado los problemas financieros que hay en las familias, las pequeñas niñas tienen que tomar responsabilidad de esto a través del matrimonio. So this exhibition will be happen so you can see it more clearly and read about it later this month at Quarentena Gallery. Esta exhibición va a suceder a fines de este mes, por lo que ahí pueden ver más imágenes y saber más detalles sobre esto. And this is an exhibition called Beyond Street by Swarat Ghosh, which is going to happen with VASA starting September. Este es un artista que va a exponer en septiembre. La exposición se llama Más allá de la calle. So his work is based on street, which shows the whole relationship between human, animal, and spaces. Como se puede ver en la imagen y por el título, él trata mucho con la calle y la relación entre los humanos, los animales y los espacios de la calle. Right. Thank you so much. I think we are well in time, and thank you so much, Josephine, for bearing the torture of translating all that I've said and all that I've made you read. And I hope I mean, I'm not tired you too much. No, thank you very much. Your English is actually very good, so don't worry. Por favor, Dice que, sí. Thank you so much. dice que So yeah, ya- thank you so much, Rodrigo. I end my presentation here. I think we are well within time of 1.5 hours, thankfully. I was getting a little worried in between, but I think we managed it. Dice que al parecer estuvo bien durante el tiempo y lo logró hacer durante 1 hora y media, pero que ya terminó con su presentación y que te da muchas gracias a ti, Rodrigo, y a todo el equipo. Bueno, gracias. Dile por favor que deje de compartir pantalla para poder hacer algunos comentarios. Thank you very much, Sandeep. We're going to have to ask you to stop sharing the screen so we can make some commentaries. Sure. So muchas gracias. And, Good Spanish. Yes, I think I need to learn Spanish. Otherwise, Josephine will be like curse me every time. Okay. Bueno, tradúcele por favor, vamos a cambiar la pantalla, ahí tradúcele por favor a Sandeep. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Sandeep su maravilloso trabajo y decirle que estamos muy contentos por el aporte que él ha hecho tanto a la galería como al encuentro Focus 2021. Well, thank you very much, Sandeep, for your wonderful job, and we're very thankful for what you have given us to us as a gallery and to this Focus 2021 activity. Right, thank you so very much, and thank you everyone for the patience you have kept through and through. I can see some familiar people here as well. Thank you for my friends, some of my friends who are here, and thank you for the others as well, for everybody to keep that patience and hold on and bear with my stories of curating. Dice que da muchas gracias a la galería, a sus amigos que están acá viéndolo, todas las personas que quieren escuchar su trabajo y todo lo que él tiene para compartir sobre su experiencia como curador. To end this, I would also like to say one last thing that, if you noticed, I've only done solo exhibitions till now. That was a way to start by getting into deep into the process of different photographers. But my first
group exhibition will happen with VASA in December this year. I'm going to be curating one group exhibition, very interesting exhibition. I'll not tell you anything about it right now, but I would love it when it happens, and I would love you to watch that exhibition, view that exhibition on VASA. Para terminar, quería él decir que, bueno, todas las exhibiciones que muestra hoy día son solistas, para que igual esto le otorgó una chance de poder explicarlas mejor, pero que para VASA Project este diciembre va a estar dando su primera curación, por decirlo así, para un grupo que él encuentra que va a ser muy, muy interesante y le gustaría que todos los presentes pudieran ser parte de esto e ir a verlo. Muy bien. Vamos a, por favor, dile que me gustaría decir algunas cosas para que todavía no se vaya. Well, Rodrigo is gonna say some things to you now, Sandeep, so don't go yet. Yes, please. Bueno, quiero también agradecer a todos los amigos y amigas que se han conectado desde la India, los artistas que han participado en Galería Quarentena, y que han sido de un tremendo aporte para tanto el aprendizaje como el enriquecimiento cultural de quienes entran y participan de la galería. Rodrigo wants to thank all the Indian friends and artists who have joined us today for making such a big input to this gallery and a cultural enrichment to everyone who's been watching here today. Habitualmente estamos como sociedad acostumbrados a pensar y a creer, a pesar de la globalización, que somos el centro del universo como cultura, y finalmente cuando existen estos espacios como el encuentro Focus o Galería Quarentena o estas conexiones que hacemos para compartir cultura, nos permite de una u otra manera enriquecernos, no solo visualmente, sino que también espiritualmente. All of us as a society, even though we are very globalized, we tend to center ourselves and our societies at the center of the world. And these types of opportunities, such as Galería Quarentena or Focus, give us the chance and the space to share our cultures and enrich ourselves, not only mentally, but also spiritually. Y cuando veo su fantástico trabajo y el trabajo que hacen todos los artistas desde la India y a nivel mundial, solo puedo pensar que estamos, solo puedo agradecer el hecho de que mientras el mundo se cae a pedazos, nosotros seguimos soñando y tratando de hacerlo cada día mejor a través de nuestro arte. When I see every artist's wonderful jobs that they have to show us, all I can do is thank all of you for sharing it. While it feels like the world is turning apart, we are still dreaming and creating these wonderful spaces. Y que su trabajo y el trabajo de los artistas, específicamente en este momento de la India, no habla de otra cosa sino de el profundo amor y respeto por la condición humana. And your work, Sandeep, and all of the Indian artists you also show, they show us very much about the love and the respect they have for the society and for the human condition. Así que muchas gracias por ayudarnos a hacer de este mundo algo mucho mejor para todos a través del arte fotográfico y arte en general. Thank you very much for helping make this world a little bit better through photography and art in general. Y bueno, gracias también a todos por, en el fondo, creer en este, entre comillas, acto de fe que significa hoy en día conectarse a una reunión de este tipo. Digo acto de fe porque finalmente dependemos de muchas condiciones para poder, sobre todo tecnológicas y de conexión,
para que esto funcione. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema, excepto de pronto algunas caídas en el audio, pero logramos llegar al final de esta reunión. We also would like to thank everyone for for being part of this act of faith and joining us on this type of gathering. And we refer to it as an act of faith because of how technology may sometimes fail, but we are very happy that this reunion could go well, and we got to finish it very well. Vamos a difundir, difundir esta charla a través de la página de la Galería Cuarentena, para que también nos ayuden a difundirla en cada uno de los rincones, en la India, o donde sea pertinente, ya que no contamos con el apoyo del algoritmo de Facebook. Nuestro trabajo de difusión va a ser muy importante. We will be sharing this talk in the official page of Quarentena Gallery, and we would like to ask you all to help spread this talk we just had in India, all around the world, because we don't really count with Facebook algorithms, so it will be very helpful for you all to share it with many people. También quiero dar las gracias a Roberto Mofoleto, director de VASA Project, bueno, también a Sandeep por el soporte, el apoyo a este evento que está en su segunda edición. I would also like to thank Roberto as the director of VASA Project, and as well as Sandeep for the support you all both have had to this event that has happened for the second time now. También estoy muy contento porque he sido invitado por VASA Project a ser curador de dos importantes exposiciones sobre fotografía chilena, lo cual me tiene muy contento de también ser un aporte para este proyecto tan importante de Italia e India. I am also very happy to say that I've been invited to VASA Project to be a curator of two important Chilean expositions. So I'm very glad to be part of this and to be joining you all. Desde el sur del mundo, desde Chile y de otros rincones, les enviamos un caluroso abrazo, saludo a los hermanos de la India, y esperamos muy pronto poder tener otra reunión, ojalá a nivel personal, y les deseamos lo mejor para el futuro. Un gran abrazo y un eterno agradecimiento. Y un aplauso virtual. From the corner of Chile and all around the world, we give you all Indian fellows a very big hug, and thank you all very much for being here. We also applaud you all for the amazing work you've all done. Thanks very much, dear friend. Thank you, Biswas. Thank you so much. And thank you for organizing this fantastic event, and really makes a difference to the world of photography. We are all global, more and more global every day. Dice que muchas gracias por haber organizado esto y dar la oportunidad de hacer este espacio para los fotógrafos y para que podamos crecer como una organización cada vez más. Thank you very much. Bueno, a todos los amigos, que continuamos más tarde a las 3 de la tarde con la exposición de... tradúcelo también para que ellos no se sientan como que están fuera. A las 3 de la tarde continuamos con la exposición de Daniela Bertolini de Chile, y nos vemos en un rato más los amigos que van a permanecer o que van a asistir a la charla. See you. To everyone.